Última hora, el Cádiz Club de Fútbol le quiere pagar los 3 años que le quedan a Suso en el Cádiz Club de Fútbol y meterlo dentro del equipo. Comenzamos. Muy buenas, cadistas. Hoy tenemos que hablar de un tema que está dando muchísimo que hablar en el Cádiz Club de Fútbol. Y ese tema tiene nombre y apellido, Suso Fernández. Porque lo que está pasando con el gaditano es, cuanto menos, extraño. Un jugador que hace poco más de un año llegaba al Cádiz como uno de los grandes fichajes del proyecto, un jugador que firmó hasta 2029 y que ahora mismo está fuera de una convocatoria y con su futuro completamente en el aire. Pero ojo, porque hay una posibilidad que todavía hace que este caso sea todavía más sorprendente. El Cádiz podría estar planteándole a Suso dejar el fútbol y continuar dentro del propio club. Así que vamos a explicar absolutamente todo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a empezar desde el principio. En verano de 2025, el Cádiz conseguía el regreso de uno de los futbolistas gaditanos más reconocidos de los últimos años. Suso volvía a casa. El club anunciaba oficialmente un acuerdo por 4 temporadas, por lo que el jugador quedaba vinculado al Cádiz hasta junio de 2029, y la ilusión era enorme. Suso volvía a vestir de amarillo, un jugador con experiencia en primera división, con una Europa League en su palmarés y con una enorme relación con Cádiz. Pero la primera temporada no terminó siendo como muchos esperaban, y ahora, un año después, estamos hablando de una posible salida. En las últimas semanas han aparecido informaciones que apuntan a que el Cádiz estaría intentando buscar una solución para la situación de Suso. Una de las posibilidades que se ha publicado es que el club le habría planteado reducir su salario o buscar una salida. Y aquí hay algo importante. Suso tiene contrato hasta 2029. Por tanto, si finalmente el Cádiz quiere que salga, no estamos hablando simplemente de no renovarle. Estamos hablando de un jugador con 3 años de contrato por delante. Y eso complica muchísimo cualquier operación. Pero entonces llega la bomba. Y aquí es donde aparece una información todavía más sorprendente. Según varias informaciones que circulan estos días, el Cádiz habría planteado, así se dice, a Suso incluso la posibilidad de retirarse del fútbol profesional y continuar vinculado al club, realizando otra función dentro de la entidad. Lo que quiere decir, Suso podría dejar de ser futbolista, pero seguir siendo parte del Cádiz. Esto es muy importante aclararlo. No está confirmado oficialmente por el Cádiz. Por eso no podemos decir que Suso vaya a retirarse. Lo que sí sabemos es que esta posibilidad se ha publicado y que el futuro del futbolista está siendo objetivo de conversaciones dentro del club. ¿Y qué ha pasado con la convocatoria? Pues aquí llega uno de los momentos que más ha hecho saltar las alarmas. El pasado viernes 21 de agosto, Albert Celades daba la convocatoria para visitar la del Dense, 23 jugadores, y entre ellos no estaba Suso, y no estaba fuera por una lesión. La ausencia llamó muchísimo la atención porque llegaba justo cuando su futuro está en el aire. Y claro, inmediatamente todo el mundo empezó a hacerse la misma pregunta. ¿Está el Cádiz preparando la salida de Suso? Y entonces llegó la rueda de prensa de Albert Celades. Al entrenador le preguntaron directamente por el futuro de Suso y Celades no aseguró que el jugador vaya a continuar. Su respuesta fue bastante clara. El futuro de casi nadie está garantizado. Una frase que, teniendo en cuenta el contexto, evidentemente ha generado todavía más dudas. Porque sí, porque si Suso tuviera asegurada su continuidad, probablemente esperaríamos una respuesta mucho más contundente, pero no la hubo. Pero no solamente Celades, también habló el vicepresidente del Cádiz, Rafael Contreras, y tampoco quiso cerrar la puerta a una salida. La situación sigue abierta y el club no está confirmando que Suso vaya a continuar. Por tanto, tenemos Suso con contrato hasta 2029, Suso fuera de la convocatoria ante el Eldense, el entrenador diciendo que el futuro de casi nadie está garantizado y la directiva sin asegurar su continuidad. Todo esto hace que sea evidente que hay un caso Suso. Y aquí está la pregunta que muchos nos estamos haciendo. ¿Qué ha hecho Suso? Aquí también tenemos algo curioso. Después de quedarse fuera de la convocatoria, Suso publicó una imagen entrenando con el Cádiz y posteriormente publicó otra fotografía relacionada con la Europa League que ganó con el Sevilla. No ha hecho una declaración pública explicando qué está pasando, pero esas publicaciones han sido interpretadas
por muchos aficionados como una manera de mostrar que él sigue entrenando y que está preparado. Y esto también ha generado muchísimos comentarios entre el cadismo. Y aquí hay una gran pregunta. ¿Quiere el Cádiz que Suso se vaya? Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos decir el Cádiz ha echado a Suso, porque eso no está confirmado. Lo que sí sabemos es que su continuidad está en duda y existen informaciones que apuntan a que el club estaría buscando una solución. Una de ellas sería una salida. Otra, según informaciones publicadas, podría ser esa retirada para desempeñar otra función dentro del club. Y aquí es donde personalmente me hago una pregunta. ¿Tiene sentido retirar a un jugador de 32 años que todavía tiene contrato hasta 2029? Eso ya es cuestión de debate. ¿Podría su uso seguir en el Cádiz pero sin jugar? Esta es probablemente la parte más llamativa de todo, porque su uso podría dejar de formar parte de la plantilla como futbolista y pasar a tener otro papel dentro de la estructura del Cádiz. Y eso tendría cierta lógica. Si el club considera que su experiencia, conocimiento del fútbol y vínculo con la ciudad pueden ser aprovechados de otra manera, pero también habría que preguntarse si Suso quiere eso, porque retirarse con 32 años no es una decisión pequeña, y menos todavía cuando tienes contrato hasta 2029. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo creo que tenemos que esperar, estamos a finales de agosto, el mercado todavía está abierto y queda poco más de una semana para que se cierre. Por lo tanto, pueden pasar muchísimas cosas. Puede aparecer un equipo interesado en Suso, puede producirse una salida, puede haber un acuerdo entre jugador y club, puede continuar en el Cádiz o incluso podría estudiarse esa opción de seguir dentro del club con otra función. Ahora mismo, decir que Suso está fuera definitivamente sería precipitarse. ¿Y qué opino yo? Personalmente creo que esta situación es bastante triste, porque estamos hablando de Suso, un futbolista gaditano que volvió al Cádiz después de muchos años afuera y que llegó con una ilusión enorme. Y ahora, solamente un año después, estamos hablando de una posible salida o incluso de una retirada. Entiendo que el fútbol es rendimiento, entiendo que el Cádiz tiene que tomar decisiones y entiendo que si el club considera que Suso no encaja en el proyecto deportivo, tiene que buscar una solución. Pero también creo que habría que gestionar esa situación con muchísimo cuidado, porque Suso no es un jugador cualquiera para el cadismo. ¿Qué pasará ahora? Ahora mismo tenemos que esperar. El mercado termina el 1 de septiembre y antes de esa fecha seguramente tendremos novedades. Lo que está claro es que Suso no viajó a Elda. Lo que está claro es que su futuro no está asegurado. Y lo que también está claro es que se tienen informaciones que apuntan a que el Cádiz estaría valorando incluso una continuidad de su uso dentro del club, pero con otro papel. Así que tenemos que esperar para saber cuál será finalmente el desenlace. Y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué haríais vosotros con Suso? ¿Lo mantendríais en la plantilla? ¿Buscaríais una salida? ¿Aceptaríais que se retirara y pasara a trabajar dentro del club? ¿O creéis que todavía puede ser importante para el Cádiz? Os leo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos al canal y activa la campanita para no perderos absolutamente ninguna novedad del Cádiz, porque queda muy poco para que termine el mercado. Y con el caso Suso, todavía puede pasar absolutamente de todo. ¡Vamos, Cádiz!